En el video anterior vimos los conceptos básicos de hardware y software y vimos que este último esencialmente es el mismo programa de computador que permite interactuar con este hardware y definir unas ciertas instrucciones para ejecutar diferentes tipos de tareas. Teniendo claro lo que es un lenguaje de programación, a partir de esta segunda lección nos vamos a enfocar totalmente en el lenguaje de programación Python y específicamente en este caso vamos a hablar de sus principales características y de la importancia de aprenderlo cuando estás iniciando en este mundo de la programación. Bien, para entender qué es Python, partamos de esta definición que encontramos en el sitio oficial de Python y luego la vamos a desglosar poco a poco. Entonces, la definición como tal de lo que es Python es que es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos, de alto nivel y que usa semántica dinámica. Esto es un poco enredado, pero ya vamos a desglosarlo poco a poco. Entonces, básicamente, ¿qué es esto del lenguaje interpretado? La primera característica de Python. Esencialmente, cuando hablamos de lenguajes de programación, tenemos dos tipos o dos grandes agrupaciones de lenguajes. Los compilados, como C++, C o C#, que tenemos acá del lado izquierdo un ejemplo, y los lenguajes interpretados, donde precisamente Python es un ejemplo de ellos. ¿Qué es un lenguaje compilado? Entonces recordemos del video anterior cuando mencionábamos las características de un lenguaje de programación y de cómo un computador interpreta las instrucciones que vienen en un lenguaje de programación. En últimas, todo se tiene que reducir a una representación binaria de los datos, ¿sí? Entonces el programa que nosotros escribimos en nuestro editor de texto o en nuestro editor específico para el programa que estemos o el lenguaje que estemos utilizando, pues ese código que escribimos posteriormente tiene que ser pasado a algo que se conoce como lenguaje de máquina, que básicamente es una trama de unos y ceros y que permite al computador entender esas instrucciones que nosotros escribimos como seres humanos y luego posteriormente ejecutarlo dependiendo de las acciones que estemos definiendo en ese programa. Entonces están los lenguajes compilados. ¿Qué ocurre en los lenguajes compilados? Que tenemos el código, este es el código en la parte de arriba que escribiríamos nosotros en el editor. Ese código es pasado a través de un compilador. Entonces ese compilador, cada vez que nosotros queramos ejecutar el código, tenemos que hacer una tarea, un paso intermedio que es compilar ese código. Y esa compilación lo que genera es internamente ese código lo traduce al lenguaje de máquina y después de compilarlo, que explícitamente tenemos que hacer eso al momento de la programación y de querer ejecutarlo, entonces tenemos que incluir otro comando para poder ejecutar ese código y realizar las acciones que queremos hacer. Entonces es una serie de pasos que consiste en escribir el código, compilarlo de manera explícita y ejecutarlo de manera explícita. Esos son los lenguajes compilados. ¿Qué son los lenguajes interpretados como Python? Entonces, en este caso, escribimos nuestro código en el editor y el intérprete de Python se encarga automáticamente de realizar estas dos tareas que son compilar y ejecutar. Entonces, digamos que el proceso para pasar del código escrito al código ejecutado, pues es mucho más directo en el caso de los lenguajes interpretados porque no tenemos que hacer pasos adicionales y esa es, digamos, una de las ventajas de Python y también pues esta característica referente al lenguaje interpretado. Veamos el otro elemento, que es también entonces Python como lenguaje orientado a objetos. Entonces pensemos en un objeto físico como un televisor. Cuando tenemos un televisor, ese televisor tiene una serie de atributos, unas características. Entonces, por ejemplo, tiene una resolución. La pantalla tiene una resolución determinada, tiene un año de fabricación, tiene una serie de puertos para conectar audio, video, etcétera, etcétera. Esos son unos atributos, unas características físicas de ese objeto. Pero ese objeto también puede ejecutar unas funciones o desarrollar algunas tareas. A eso lo vamos a llamar los métodos. Entonces, por ejemplo, en el caso del televisor, un método puede ser o una función que podemos hacer es encenderlo o apagarlo. Pero hay otras funciones como por ejemplo subir el volumen, bajar el volumen o cambiar un canal. Pero entonces esas actividades o funciones que puede desarrollar ese objeto se conocen como métodos. Llevando eso al equivalente de la programación, tenemos entonces lo que son los lenguajes orientados a objetos, como Python. Y entonces acá, lo veremos más adelante, acá hemos definido una variable que hemos llamado a y a la cual le hemos dado un valor igual a 5, que es un número entero. Entonces cuando escribimos este código allá en Python, pues inmediatamente Python crea en la memoria RAM de la que hablamos en el video anterior, crea una variable con este alias de la a y almacena el número 5
en esa variable, en esa posición allá en la memoria RAM. Y esa variable es básicamente un objeto dentro de Python. Entonces ese objeto A tiene unas características que son atributos, y entonces esos atributos pueden ser, por ejemplo, que como esto es un número entero, un atributo puede ser que yo ese número lo puedo representar como un numerador y un denominador. Entonces, como es el número 5, el numerador es 5 y el denominador es 1. Estos atributos numerator y denominator son unas características de ese objeto. Pero también este objeto tiene unos métodos o puedo usar unas funciones para ejecutar ciertas tareas. Entonces puedo, por ejemplo, ese número representarlo como una relación de dos enteros usando esta función o este método que se llama asIntegerRatio. Y entonces eso me genera un resultado que es 5 y 1. Es decir, si yo quisiera representar el 5 como un fraccionario, pues en el numerador pondría el 5 y en el denominador pondría el 1. Y también puedo usar otra función si por alguna razón me interesa saber con cuántos bits, recordemos ceros y unos, en memoria se está almacenando este dato. Entonces uso la función bitLength y eso me da un valor de 3. Es decir, que este número 5 que nosotros vemos como seres humanos, ese valor entero de 5 en memoria está siendo almacenado con 3 bits. Entonces eso significa lenguaje orientado a objetos. Lenguaje de alto nivel. Entonces Python es un lenguaje de alto nivel. Para entender esto, entendamos lo que es un lenguaje de bajo nivel, y básicamente los lenguajes de bajo nivel eran los lenguajes de programación que se usaban varias décadas atrás. Que si miramos acá un ejemplo, esto es un ejemplo de un lenguaje que se llama Assembly, pues contiene una serie de instrucciones, pero estas instrucciones las ha escrito un ser humano, pero si las leemos no son fáciles de entender. Entonces acá estamos instruyendo al computador para que haga una cierta tarea, pero no es fácil entenderlo de forma muy natural como el lenguaje que nosotros hablamos o escribimos. Entonces esto es un lenguaje de bajo nivel que se aproxima mucho al lenguaje de máquina de ceros y unos. Está casi que listo para codificarlo en términos de ceros y unos y que el computador lo interprete, pero para los humanos no es fácil entenderlo. Y veamos este ejemplo sencillísimo de Python. Entonces acá estamos usando una función, ya veremos esto más adelante, que se llama print, de imprimir, es decir, de mostrar en pantalla, y entre paréntesis, como veremos más adelante, siempre que usemos una función usaremos los paréntesis, y acá entonces entre comillas dobles estamos escribiendo una secuencia de caracteres. Hola mundo, hello world en inglés. Entonces básicamente este comando lo que hace es imprimir en pantalla esta frase. Entonces fíjense que esta línea de código es mucho más entendible que esta otra, y por tanto este lenguaje, como Python, se llama un lenguaje de alto nivel. Entonces es un lenguaje donde el código que vamos a escribir es fácilmente entendible e interpretable por parte de nosotros los humanos. ¿Qué es esto de un lenguaje con una semántica dinámica? Que es un término enredado, pero que es muy fácil de entender. Supongamos que queremos crear en nuestro código, en nuestro programa de computador, dos variables. Una variable A, que va a ser un número decimal, 5.3, y una variable b que va a ser un número entero con un valor igual a 5. Si hiciéramos eso en C++, que es un lenguaje semánticamente estático, ahí tenemos que explícitamente decirle al computador esa variable a qué tipo de dato va a tener. Entonces cuando usamos acá la palabra clave double, lo que estamos indicando es que el dato que vamos a almacenar acá en la variable a es un valor decimal. Y acá cuando usamos la palabra clave int es que en la variable b vamos a almacenar un número entero. Entonces explícitamente tenemos que definir cada variable qué tipo de dato va a contener, y eso se conoce como semánticamente estático. En Python es mucho más sencillo porque nos evitamos especificar el tipo de variable. Cuando definimos a igual a 5.3, automáticamente y de forma dinámica Python se da cuenta que esto es un número decimal e inmediatamente le asigna a la variable a un tipo de variable decimal. Y cuando se da cuenta que acá simplemente escribimos 5 de forma automática y dinámica, le asigna a la variable b el tipo entero. Entonces no tenemos que escribir tantas cosas para obtener el mismo resultado. Y eso es lo que se conoce como semántica dinámica. Y cerremos este tema viendo la importancia, o por qué considero yo que es importante aprender Python. En primer lugar, hay muchas razones, pero digamos que acá lo he resumido en las principales. En primer lugar, porque es código abierto y la comunidad de desarrolladores es inmensa.
¿Con código abierto a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a que no es Python, el lenguaje de programación no es desarrollado por una comunidad privada, por una empresa que no permite acceder a ese código y hacer mejoras, sino que todas las personas que se consideren expertas en este tema pueden pertenecer a la comunidad y pueden sugerir mejoras para versiones futuras de este lenguaje de programación. Entonces, a esto nos referimos con código abierto. Y comunidad inmensa, ¿por qué? Porque veremos que a medida que cada vez desarrollemos código o programas más complejos en Python, veremos que muchas veces surgirán dudas y muchas de esas dudas las podemos resolver a través de diferentes comunidades de internet. Acá está un ejemplo de Stack Overflow. Si entramos a esta página de Stack Overflow y vemos cuántas preguntas están etiquetadas con la palabra Python, encontramos un poco más de 1.800.000 preguntas en la actualidad, en inglés en este caso, pero también está en español, enfocadas únicamente en Python. Si entramos a esta comunidad de GitHub, que es una comunidad donde muchos desarrolladores suben algo que se llama repositorios, que contienen código desarrollado en diferentes lenguajes de programación y que cumple diferentes funciones, en este momento, en ese repositorio de GitHub, hay más de 2 millones de repositorios con diferentes implementaciones y diferentes aplicaciones centradas precisamente en Python. Entonces, son algunos ejemplos de que la comunidad es grandísima y fácilmente podremos resolver diferentes dudas que ya encontremos en el trabajo específico que estemos desarrollando directamente en Python. Además, es mucho más fácil de aprender, es mucho más fácil de escribir el código y de entenderlo comparado con otros lenguajes de programación. Y acá tenemos algo pues muy evidente. Tenemos C++ y este ejemplo, esta línea de código o estas 4 líneas de código, 5 líneas de código que tenemos acá, cuando ejecutamos este código en C++, básicamente lo que va a imprimir en pantalla es Hola mundo. Para hacer esto mismo, pero con Python, simplemente tenemos que escribir una única línea de código. Entonces, el código es más sencillo, es más compacto, pero también es más fácil de entender, porque acá en esta línea de código ya de forma intuitiva, si ya tenemos idea de lo que es print, pues ya sabemos esta línea de código que está haciendo. Acá es un poco más enredada la forma de interpretar el código. Entonces, esa es otra ventaja importantísima, sobre todo si estamos empezando en este mundo de la programación. Tercera razón es que Python es muy versátil. Entonces, lo que vamos a ver a lo largo del curso es que Python tiene la instalación básica que contiene el lenguaje de programación y algunas librerías muy simples que nos permiten, por ejemplo, hacer algunas operaciones matemáticas o leer texto o leer archivos y almacenar archivos, unas operaciones básicas, pero lo que veremos más adelante en próximos cursos es que sobre esta base de Python podemos empezar a montar otros elementos y eso hace que Python pueda ser usado en diferentes campos de aplicación. Entonces podemos, por ejemplo, instalar lo que se conocen como librerías. Entonces hay librerías como NumPy que nos permiten, por ejemplo, procesar matrices y vectores, es decir, nos permiten hacer algo similar a lo que programas como MATLAB ya traen por defecto. Python se puede convertir en un MATLAB para procesar vectores y matrices si lo queremos para una aplicación determinada, o podemos usar esta librería Matplotlib para graficar datos, o podemos usar estas de TensorFlow o PyTorch o Scikit-learn para desarrollar cosas de Machine Learning o de ciencia de datos o de Deep Learning. Podemos manipular bases de datos usando esta librería o otras. Podemos implementar interfaces gráficas para el usuario usando, por ejemplo, Qt. Podemos implementar, por ejemplo, aplicaciones web usando esta librería de Django montada sobre la base de Python, o podemos incluso implementar videojuegos usando Pygame. Y hay muchísimas otras librerías que nos permiten desarrollar diferentes tipos de aplicaciones. Entonces realmente esto hace que Python sea muy versátil y muy poderoso porque los campos de aplicación son inmensos, teniendo en cuenta esa amplia variedad de librerías que pueden estar disponibles en un momento dado. Y los otros elementos que considero, o las razones que considero importantes por las cuales se debería aprender Python, es porque permite usar algo que se llaman diferentes paradigmas de programación. Entonces, paradigmas son como diferentes estilos o formas de ejecutar un programa o de orientar un programa para que el computador ejecute diferentes acciones. Entonces están el paradigma procedimental y funcional, que los veremos precisamente en este curso. El procedimental básicamente es escribir en el código o en el programa una serie de instrucciones. El funcional es usar algo que precisamente se llaman funciones, que veremos en la última parte del curso, y en otros cursos veremos la programación orientada a objetos. Entonces, en Python yo puedo programar de cualquiera de estas tres formas. Y también porque Python en la actualidad
es uno de los lenguajes de programación más usados y más valorados no solo en la academia, sino en la industria. Es decir, muchos empleadores, por ejemplo en las áreas de desarrollo web, de ciencia de datos o de finanzas, entre otras, tienen muy en cuenta que la persona a la que quieren contratar sea capaz y conozca en detalle la programación precisamente en Python. Entonces, considero que estas son como las 5 principales razones por las cuales deberíamos aprender a programar en Python. Bien, con esta breve introducción a Python ya tenemos claras sus principales características y también las principales razones por las cuales considero que debes aprenderlo. Así que ya estamos listos para comenzar con todo el componente práctico del curso. Entonces en la próxima lección comenzaremos con lo esencial, que es precisamente ver cómo instalar Python en nuestros computadores.